Esta mañana estaba... Bueno, una de las cosas que hago a la mañana me gustan siempre los recuerdos, ¿no? Me gusta repasar situaciones viejas. No soy melancólico, pero me gusta recordar las cosas que uno ha vivido. Y una de las primeras cosas que hago cuando ya estoy en plan de información, o sea, empiezo a leer algunas noticias, capaz que mi fuente más fiable de noticias es Twitter, o muy al pasar tal vez el diario, pero ya cerca al mediodía, una cosa así, o a media mañana. Y mirando entre esas cosas siempre me gusta mirar los recuerdos de Facebook. Digo que es un buchón tremendo, ¿no? Porque te empieza a traer cada cosa, vos decís, mirá, A veces ves el crecimiento de tus hijos, ves cosas de la iglesia, ves cosas de acá o de la iglesia anterior, un montón de cosas que a medida que pasan los años se van sumando más, ¿no? Actividades que tuviste. Y entre todas esas cosas me cae una frase, no sé de cuándo era, creo que era, me parece que era el 2019, póngale por ahí, cuando todavía éramos prepandémicos. Esa etapa tan extraña que tuvimos que vivir. Y me llega esa frase que decía, no existe exposición ni posesión sin oposición. Parece medio raro, ¿no? Repito, no existe exposición ni posición sin oposición. Si bien está usando la misma raíz todo el tiempo, son tres posiciones, tres lugares distintos, tres ideas distintas alrededor de una frase. Lo primero que hice, obviamente, fue chequear si esa frase estaba en el libro, si estaba en dicho está. Digo, a ver si está ahí, si no está. Y claro, porque si no, ahí agarro, ya listo, la hubiera agregado para los próximos, que ya enseguida se va a enterar. Ya está ahí, nomás en unos días, ya está el dicho está 2, ya va a estar disponible. Y bueno, sí estaba, es la 199 y 200 del dicho está, que está dividida en dos partes. ¿Por qué la dividí en dos partes? No tengo idea, pero ahí está dividida en dos partes. Y cuando me quedo con esa frase, más lo que Dios me había hablado hace 2 días, más lo que Dios me habló hoy, vuelvo otra vez a la misma idea. ¿Es lo que Dios quiere que nosotros tengamos que estar bajo presión, bajo ciertas ataduras, con limitaciones? ¿Es lo que Dios quiere que nosotros tengamos que vivir este nivel de oposición? Y eso empecé a hilar pensamientos, ¿no? Por eso le dije varias cosas que quiero contar, algunos relatos que quiero hacer para llevarlos a la idea del lugar que estamos, de la posición que hoy estamos. Hoy es un día muy particular, mañana es un día muy especial, que mañana se lo voy a decir, eso no lo quiero adelantar, solamente por el hecho de ser diciembre, ya estar en la línea final, la recta final de que termine este año. Pero esa sensación de oposición, digo, en definitiva es algo natural en la vida cristiana. A medida que uno se quiere levantar, bueno, ¿qué digo la vida cristiana? Creo que es algo natural en la vida en sí, en general. Cada vez que alguien se quiere levantar, cada vez que alguien quiere cambiar su condición, cada vez que alguien quiere cambiar su posición, cuando empezás, tal vez querés, no sé, arreglar tu casa o querés tener un autito si no lo tenés, o cambiar el auto si sí lo tenés. A medida que tenés esa idea de progresar, empieza la oposición. En el caso como cristiano siempre hay una oposición espiritual. Cuando no tenés esa revelación espiritual, no te das cuenta o no la vivís, la oposición espiritual, pero siempre hay oposición porque siempre está el que critica, siempre está el chismoso, siempre está el envidioso, el san envidioso que no puede faltar, que siempre está presente en todos lados. Al que le molesta que vos progreses, espero que no sea a usted el que le moleste que el otro progrese, ¿no? Al que le molesta que prospere, al que inmediatamente está señalando con, andás a ver de dónde sacó, qué es lo que habrá hecho, qué sé yo. También alguna vez se me tuve que soportar alguna de esas cosas señalando. Recuerdo cuando alguien dijo en la iglesia, que en vez de comprar un teclado para la alabanza, me había comprado un 50 pulgadas y había cambiado el auto. Tenía un televisor re berreta en aquel momento, que es 50 pulgadas. Muchos años después, sí, ahora sí lo tengo, muchos años después. Pero bueno, solamente por eso, porque había cambiado el auto con muchísimo esfuerzo y del Fiat Uno, del Fiat Uno al Logan, al blanco. Y bueno, esa crítica, la envidia, la molestia, qué sé yo. Y digo, en definitiva, es como
como querés sobresalir, o da la idea de que querés sobresalir, y a los demás le molesta. Realmente, salir de la mediocridad no es solamente una cuestión de esfuerzo, sino que salir de la mediocridad molesta. Es como una vez el Señor me ministró sobre la vida de Jacob, cuando él quiso tomar la decisión de levantarse, salir de su lugar, después de los años de opresión, empezar a avanzar, se le puso todo el mundo en contra, el suegro entre ellos primero. Cada vez que vos te querés levantar, cada vez que un clavo sobresale, aparece un martillo que lo quiere volver a poner en su lugar. Y molesta porque te convertís en un escrachador. Cuando vos desde tu posición, capaz que no tenés muchos recursos, capaz que no tenés muchos medios, pero poniéndole ganas al asunto, poniendo esfuerzo al asunto, tomando decisiones que te lleven a una posición distinta, empezás a levantar cabeza, empezás a salir adelante, le estás diciendo al otro, al que no cambia, que se puede. Y capaz que el otro quiere seguir como está, por eso dije que le iba a dar el perezoso. Capaz que el otro quiere seguir en la misma posición que está. Y que vos te empieces a levantar, lo estás exponiendo, lo dejás delante de los demás, porque realmente estás diciendo sí se puede y vos no lo haces. En definitiva, siempre va a haber oposición. El punto es, ¿qué hago? ¿Cómo me manejo cuando se presenta oposición? En la vida de la iglesia, desde siempre, han habido posturas distintas respecto de lo que es la oposición. A veces están los que dicen de un lado, es el diablo que te está atacando. Entonces, eso significa que vas por buen camino. Están los del otro lado que te dicen, no, Dios te se está oponiendo porque estás por un mal camino. Están los del medio que dicen ni una cosa ni la otra. O están aquellos que, esos son los que más nerviosos me ponen, son aquellos que dicen, aunque el diablo me quiso detener, sí pude llegar y aunque seamos pocos, el Señor... No pasa por ese lado. La oposición es parte natural de la vida que te lleva a sacar de vos algo mejor. Ya lo dijo Jesús, hablando del reino de los cielos. ¿Conoce ese versículo que dice, el reino de los cielos sufre violencia? ¿Sabe cómo sigue? ¿Cómo termina? Dice, ¿cómo? Bueno, entiendo medio mezclado, porque es un versículo muy cuestionado y debatible. Es un versículo que molesta, precisamente molesta. Porque, gracias, desde los días de Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si te hace una recorrida por las distintas versiones, va pasando el significado, porque como sobre la oposición, hay quienes piensan que se trata de una cosa y hay quienes piensan que se trata de otra. Hay algunos que dicen, no, lo que en realidad quiere decir ese versículo es que el reino de los cielos, el reino de los cielos está siendo atacado. Y que hay gente violenta que lo quiere derribar. Es una postura evangélica, porque es como que no se puede aceptar que la violencia esté relacionada con algo que Dios quiere o que el avanzar esté relacionado con la violencia, porque no se entiende bien el concepto, cuando en realidad lo que está queriendo decir es que para salir adelante a veces tenés que enfrentarte a las situaciones que se te presenten. Para salir adelante, para crecer en la vida, tenés que enfrentarte a los conflictos que vengan. O sea, tenés que ejercer algún mínimo nivel de violencia. En la otra versión lo dice un poco mejor, y eso es lo que me conecta con lo que le voy a decir, la NBI. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Fíjese ahí cómo cambia la idea, ¿no? Y al mismo tiempo me enseña que eso es lo que está diciendo, está relacionado entre sí. Los que se esfuerzan. Entonces me encuentro con que esforzarse es una manera de ejercer violencia. Y que cuando yo me mantengo ante la oposición que se levanta, cuando yo me esfuerzo por salir adelante, aquel que es el que se opone está recibiendo de mi parte un cierto grado de resistencia que lo puede tomar como violencia. No se desespere, no se maree, que lo quiero ir llevando a un punto central, a un punto específico que tiene que ver con lo que Dios tiene todavía para nosotros. Con el lugar, con la idea a la cual Dios nos quiere llevar. En este tiempo especial, en este tiempo fundamental, donde estamos ahí a la vueltita nomás ya del 2025 y previamente de la declaración de fin de año. Hay una relación entre violencia y esfuerzo, de lo cual hablábamos
el miércoles, diciendo que no existe progreso sin sacrificio. Y entre esa relación de violencia y esfuerzo, te das cuenta que no podés ejercer oposición sin esforzarte. Y no podés esforzarte sin ejercer algún tipo de violencia. Para cambiar tu condición, para salir del lugar donde estás, tenés que enojarte con la condición en la que estás. Para cambiar tu nivel de vida, tenés que molestarte, incomodarte con el lugar donde estás. Hay una frase muy trillada, muy berreta ya, pero sigue siendo real, y que es que la comodidad es el enemigo del progreso. Porque lo bueno se convierte en enemigo de lo mejor. Y cuando nosotros a veces estamos cómodos en cómo estamos, a veces nos acostumbramos a cómo estamos, entonces eso impide que venga algo mejor. Y Dios dice para nosotros dos cosas: que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, y que Él tiene para nosotros pensamientos de bien, no de mal, para darnos lo que estamos anhelando. Por lo tanto, la vida del cristiano apunta siempre a más, a crecer, a tener una mejor condición, a un mejor nivel de vida, a una mejor relación espiritual, a lo que significa plenitud, a poder sentirnos plenos. Pero eso siempre va a enfrentar y siempre va a tener un grado de oposición. La Biblia dice, Proverbios 13:11, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo, esfuerzo, la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. No existe progreso sin sacrificio, y cada vez que hay progreso se levanta oposición. Donde hay esfuerzo, el fruto es permanente. Donde no hay esfuerzo, el fruto es pasajero. Donde hay esfuerzo, hay abundancia y bendición. Donde no hay esfuerzo, hay necesidad o hay negligencia. El esfuerzo, que hablábamos el miércoles, es parte vital para alcanzar una nueva posición. Quedarte, acostumbrarte en cómo estás, es la cadena que te ata a la condición en la que estás. Y le dije que le iba a hablar del perezoso. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Si tal vez, hay alguna situación en su vida, algo que quiere tener, pero no lo alcanza, tal vez se esté comportando con pereza. Proverbios 19:24. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará, porque le da mucha fiaca extender el brazo y llevárselo a la boca. Está esperando que alguien lo venga a alimentar. Pero también, así como habla del perezoso, habla de la hormiga. Proverbios 30:24, de la lectura de hoy. 4 cosas hay pequeñas en el mundo, pero que son más sabias que los sabios. Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas. Tus pocas fuerzas no son una limitación ni un impedimento. Tu condición no impide lo que Dios quiere hacer con tu vida. La condición en que te encuentres no impide que Dios pueda obrar. Lo que sea que estés pasando, lo que te haya pasado, no es un determinante ni un condicionante a lo que Dios quiere hacer con vos. Dios sabe lo que sos, Dios sabe lo que sufriste, Dios sabe lo que viviste, Dios sabe por lo que pasaste y por lo que pasás. Pero así en esa condición Dios te llamó. Y si Dios te llamó, Dios, que te puedo asegurar que no pierde el tiempo, si Dios te llamó para que hagas o para que alcances, significa, me encanta la imagen de la línea de tiempo, significa que Dios ya vio que podía llegar. Así que lo único que falta hacer es meter mano, doblar el brazo, llevarte a la boca y avanzar, porque se puede. Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. Y encima, ahora compara también al perezoso con la hormiga. Proverbios 6:6. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga. Había una canción de esa, ¿no? Mira la hormiguita, perezoso, mira que no tiene... mira. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace, adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo eso, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. La previsión o la preparación es la base para el progreso. Hay una frase que casualmente leí ayer o hoy, no recuerdo bien, de Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, que dice: dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha.
Y me encantó porque digo, wow, capaz que uno podría decir, estás perdiendo tiempo. Tenés solamente 6 horas para hacerlo y estás perdiendo tiempo afilando el hacha. Y cuando tal vez perdiendo esas supuestamente esas 4 horas, con un par de golpes lo derriba y sin hacerlo, podría llegar a estar las 6 horas y no llega a su resultado. La previsión, la preparación es la base para el progreso y no existe progreso sin un plan previo, no existe progreso sin oposición. Ahora bien, bueno, llegado a este punto, ¿qué tiene que ver la oposición con la limitación, con la liberalidad, con la exposición, con la hormiga, con el perezoso y con la canción y con Abraham Lincoln? Porque todo se empieza a mezclar. Te decía que es un día especial porque estamos terminando ya el mes de noviembre y durante todo este mes estuvimos hablando acerca del protagonismo. Más o menos, saliéndonos un poquito, pero más o menos alrededor de ese tema, del protagonismo. Porque Dios nos habló respecto al protagonismo. Porque Dios nos dijo en el aniversario, bueno, fueron 5 cosas, una de ellas fue esta, que ya es tiempo, les reúno 2, es tiempo de entender la posición y de tomar el protagonismo. ¿Qué significa protagonismo? Significa estar a la vista, estar visibles, ir adelante, ir al frente. Me acuerdo que le había dicho que protagonista significa el primer esfuerzo, otra vez lo mismo, ¿no? La oposición, la resistencia, el ataque, un montón de cosas que pueden pasar cuando empezás a hacer lo que tenés que hacer. Y entrando a diciembre, terminamos ya con este tema, no, salvo que Dios me guíe ya directamente, no voy a seguir con protagonismo, porque diciembre es un mes muy particular, diciembre tenemos de todo. Ya mañana tenemos primicias y cena del Señor y cumpleaños de la pastora, ¿no? Ya sabe, no se me olvide, cumpleaños de la pastora. Ya venimos bravos. El domingo siguiente tenemos invitado. ¿Cómo se llamaba este hombre? El profeta Lester Oliva de El Salvador. El siguiente sábado tenemos un invitado. Ya no anuncio porque falta mucho y ya se va a mezclar. El siguiente, eso estamos en sábado 14. El sábado 14, el domingo 22, domingo 22 tenemos la reunión especial de Navidad. El domingo 29 por la mañana tenemos la reunión especial de Acción de Gracia, donde le digo, van a estar compartiendo los testimonios y todo lo demás que vamos a estar contando. O sea, es un mes muy movido, muy agitado con muchas cosas, donde no vamos a tener una línea específica para hablar, sino que el Señor nos va a ir hablando a través de los invitados, de las reuniones especiales y lo que tengamos por hacer. Así que, por lo tanto, me quedo con esto para cerrar esta idea de protagonismo. El ser protagonista significa ser relevantes. Dios nos manda a ser relevantes y para eso tenemos que esforzarnos. El ser protagonistas significa ser relevantes. Dios nos manda a ser relevantes y para eso tenemos que esforzarnos, aunque uno a veces no tenga gana o estés un poquito pasado de rosca. Ser relevante es ocupar un lugar protagónico. Ser relevante es animarte a levantar la cabeza, aunque te la quieran bajar de un ondazo. Ser relevante es que el clavo sobresalga, aunque aparezca martillo, que nuevamente lo vuelva a martillar, lo quiera dejar donde está. El protagonismo tiene que ver con la exposición. Cuando vos sos protagonista de algo, estás en la vidriera. Y recordaba, mientras escribía esto y mientras escuchaba, recibíamos esa palabra de protagonismo, recordaba las experiencias que tuvimos cuando nos mudamos acá, cuando pudimos, después de un año de mudarnos, a abrir la iglesia, solamente por el lugar, por la forma, por la manera de la entrada, qué sé yo, cuando la gente pasaba y se asombraba y se quedaba así como, no sé, nunca supe bien por qué, pero como impactado. Bueno, escuché esta, ¿quiere un chisme? Qué lindo que son. Hoy no me trencé, pero me defendí. Hoy me atacó uno por Facebook. No sé ni quién es ni de dónde es. Lo único que me acuerdo es que se llama Byron no sé cuánto. Y empezó a atacar a las mega iglesias. Entonces, atacando las mega iglesias, publicó una foto mía el tipo. Tengo una gana de denunciarlo. Publicó una foto mía y empieza a decir, estos corruptos robadiezmos que ya están panzones. Encima me dijo panzón. Corruptos robadiezmos panzones, me dijo el tipo.
Y yo empecé a levantar presión, y cuando yo levanto presión, mi lengua se afila de una manera que usted no se imagina. Entonces, bueno, le dije un par de cosas bien, medio hasta graciosa. Dije, gracias por compartir mi foto, qué bueno, qué lindo, gracias por darme exposición. Sí, otra vez, corrupto, Espérate que esta parte está más buena. ¿Y con qué autoridad? ¿Quién te dio autoridad para decirme corrupto y esto? Le digo, Dios me dio la autoridad porque Él me mandó a hollar serpientes y escorpiones. Por eso te lo digo. Pará, me dijo demonio encima. Corrupto, demonio y panzón. Pero en medio de toda esa vuelta, que usted no se dio cuenta, yo se lo dije, pero no la agarró, volvemos al punto. Todo era atacando a las mega iglesias. Amén, amén, el único que se dio cuenta. Yo digo, sí, amén, sí, pero desde acá donde yo estoy parado hasta donde está parado Cristian hay 25 metros. Desde esa pared a esa pared hay 8 metros. ¿Qué mega iglesia? ¿Dónde está la mega iglesia? Si nos estamos volviendo locos para la cena, que no tenemos cómo meter a la gente, que no entra en los lugares, no tenemos lugar para meternos a gente. Pero el tipo estaba convencido que éramos una mega iglesia. ¿De dónde lo sacó? No sé, y no me importa. Porque alguna vez hasta nos han dicho que veían las fotos en Facebook y pensaban que era una iglesia de Estados Unidos. No sé qué le pasa a la gente. Algunos de ustedes se lo habrán dicho también. El punto es, y vuelvo a esto, estar en una posición protagónica o estar en exposición atrae las palabras, las quejas, las críticas, la acusación, la oposición de un montón de gente que porque no tiene otra cosa que hacer, se dedica a atacarte a vos. ¿Por qué? Porque estás sobresaliendo. Y a veces uno que quiere salir a defenderse de lo que pase, ¿no? Yo nunca me defiendo, yo me divierto. Créame que para mí es un deporte, me divierto. No es por defender la posición, pero al contrario, entiendo que cuando se levantan ese tipo de cosas, es como dijo el profeta, no es profeta, pero yo le mando profeta, el profeta Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Lo escuchó nombrar alguna vez? ¿Sabe autor de qué libro famoso es? El Quijote de la Mancha. Y hay una frase famosa de Quijote que dice, a ver si sabe a dónde voy. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. El hecho de recibir oposición significa sencillamente que estás en una posición donde sos visible, sos relevante, empezás a molestar. Y no es el hecho de querer molestar, sino que Dios nos mandó, no a nosotros, a cada cristiano, a estar en un lugar visible, para mostrar una vida distinta, para mostrar una vida transformada, para invitar al otro a que pueda tener una experiencia distinta, para que el otro sepa, entienda que no está condenado a vivir. Nadie administraba sobre la pobreza. Por ejemplo, no estás condenado a vivir en un nivel de pobreza sin importar cuál haya sido tu nivel, tu origen, tu entorno, tu preparación, tu educación, tu cultura. No tiene nada que ver. Dios no es un Dios de castas, y me refiero a los estratos sociales. Dios no se maneja en esos niveles, que si vos entonces tenés tales recursos y vos naciste en tal lugar o tal barrio y tus padres fueron tales de tal nivel y tuviste tal educación y tal ingreso económico, entonces vos estás limitado vos vas a poder hasta acá. Sí, eso socialmente es así, pero en Dios no es así, sino que Dios muchas veces nos sorprende porque dice en la palabra, dice el apóstol Pablo, que Él llama a lo vil y menospreciado para avergonzar a la sabiduría de los grandes y para que aquellos que se creen que son tanto se den cuenta que lo que no es lo avergüenza y lo derriba. El protagonismo tiene que ver con la exposición y la exposición provoca oposición. Y cuando la oposición viene contra nosotros, ya sabemos que estamos por delante, ya sabemos que estamos ocupando el lugar que tenemos que estar. Y la pastora decía, me quedé con eso, acá está. La pastora dijo en un momento permanecer, que era el tema del devocional de hoy. Y la clave está en permanecer. La clave está, dice Proverbios, nunca recuerdo dónde está. Ada, ¿dónde estás? ¿Dónde? Gracias, Ada. Esa gente me gusta, ¿ves? Yo no dije nada, ella ya sabe lo que le voy a preguntar. Esa es. Proverbios 24:10 dice, a ver, decilo. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter.
Otras versiones dicen algo así como quien se rinde ante un problema, si te rindes ante un problema, tus fuerzas son escasas. Entonces, la clave está en permanecer. ¿Cómo actúas ante aquello que se levanta? ¿Cómo actúas ante lo que viene contra tu vida? ¿Cómo actúas contra aquello que te quiere venir a serruchar, que te quiere golpear, que como un árbol te quiere talar, lo que te quiere derribar? Esa es la oposición. Y no estoy, antes que piense que yo quiero hablarle de la persona que hace, no se trata de la persona que hace. Muchas veces las personas que hacen son simplemente herramientas. Y tampoco del diablo. Herramientas usadas por Dios para, ya le dije, nuestra promoción. La Biblia cuenta una historia muy graciosa. Bueno, gracioso al final. Solamente le cuento la idea, ni digo los versículos porque si no se lo ponen a buscar esto. Donde Dios quiere castigar a Israel. Entonces manda a un rey y a una nación para que opriman a Israel. Y le da vía libre para que hagan lo que quiera. A tal punto que son esclavizados, son casi exterminados. Pero en un momento determinado, cuando ya terminó la historia, Dios se levanta contra esa nación y le dice, porque te gustó castigarlos, ahora yo te castigo a vos. O sea, Dios está siempre en el medio. Dios está en control, aun cuando tenemos que soportar a un nivel de oposición. La clave es permanecer, porque en el permanecer sale a relucir tu carácter, o en el permanecer se refuerza tu carácter. ¿Vio que le conté la otra vez que ando con, bueno, que tengo artrosis en la rodilla, qué sé yo, ese tipo de cosas son detalles de la vida nada más? Eso no tiene nada que ver ni me estoy lamentando, le quiero contar algo. Entonces, si alguno vive así, lo tiene esto, sabrá que a veces te dificulta para caminar o tenés dolores en algunos momentos particulares, que el levantarse suele ser molesto, subir o bajar escaleras suele ser molesto, que en las mañanas, las primeras horas de la mañana es más complicado todavía, a veces sentís cosas muy fuertes. Bueno, hace unos días lo estaba pensando y hoy lo confirmé. Me di cuenta que estoy desarrollando músculos acá abajo. En serio, no se me rían, ¿qué me están cargando? Estoy desarrollando músculos acá abajo, de los dos lados, en las dos piernas. ¿Por qué? A mí la Mercedes me hace que sí. ¿A vos también te pasa? ¿Viste? Porque es tanto el esfuerzo que tengo que hacer y el dolor para evitarlo que hago mucha más fuerza abajo que arriba cuando subo las escaleras o cuando me muevo. Entonces de golpe sentí el movimiento y dije, a ver, mira vos, a esta edad se me estoy haciendo músculo acá en la pantorrilla. Y no solo la pantorrilla, sino adelante. La oposición solamente sirve para tu promoción. La oposición es una herramienta de Dios para tu promoción. A veces caemos en el grave error de enseguida señalar al opositor. Deja al opositor que ni se da cuenta que es una herramienta de bendición. A veces caemos en el error de empezar a sentirnos mal por lo que dice, por lo que hace, por cómo dice, cómo lo hace. Deja que diga lo que quiera. Ahí se demuestra tu carácter. ¿De qué estás hecho? ¿A dónde vas a llegar? Porque cuando Dios te quiere llevar a un determinado lugar, Dios necesita que tengas un determinado carácter y una determinada manera. Y en determinado lugar no le estoy diciendo que sea rey y príncipe de nada, sino al lugar que sea, Dios requiere que tengas un determinado carácter y una determinada manera. José era un nene cuando recibió la visión de parte de Dios, que lo iba a poner en lugares de grandeza. Era un nene cuando le dio a entender que los hermanos y los padres se iban a postrar ante él. Y en ese ser nene, y ser bocón, y ser soberbio, y ser agrandado, y ser el nene mimado de papá, se llenó de arrogancia, lo contó a todo el mundo, y se mandaba la parte, y provocó que lo vendieran como esclavo. Y la historia termina en que llegó a estar en una posición de eminencia, y cuando ni su padre ni sus hermanos lo sabían, se postraron ante él, porque el tipo se convirtió en el primer ministro de Egipto. Pero fue necesario que la oposición genere opresión para sacar de él una mejor condición y para llevarlo al lugar a que Dios siempre lo quiso llevar. No se preocupe por la oposición ni se levante contra el opositor. Dele gracias a Dios por la oposición, porque es para tu promoción. ¿Te critica la cuñada? ¡Gloria a Dios! ¿Te critican la comida? ¡Gloria a Dios!
Te critican, te acusan, te señalan por lo que estás haciendo. Usted trate de hacer las cosas bien, ¿no? Porque si te acusan porque estás haciendo algo mal, ya es un problema tuyo, no es de Dios. Pero te acusan por lo que estás haciendo, gloria a Dios. Te atacan, gloria a Dios. Ya dijo el Señor que hay fiesta cuando eso sucede a tu alrededor. Hubo unos hombres que eran de linaje real, que fueron en un momento, en esta época que le digo así, de donde Dios estaba castigando, que fueron desterrados como esclavos. Y al ser desterrados como esclavos, eran de linaje real, los trataron como esclavos, los trataron como gente común, pero no eran gente común. Habían sido formados como príncipes de cada uno de su linaje, en sus casas reales o sus casas nobles. Ellos tenían obviamente una preparación distinta, una cuna distinta. Eran de las familias distinguidas de la nación, pero ahora convivían y dormían con el resto de los esclavos, porque fueron desterrados con los esclavos, pero no eran gente común. Su formación, la escuela, qué sé yo, el entrenamiento, no sé, tendrían tal vez entrenamiento militar, no lo sé. Toda esa formación, la preparación que tenían, sirvió de algo, no fue en vano. Porque los hicieron sobresalir del resto de sus mismos compatriotas. Empezaron a estar por encima. La gente los empezaba a ver, al punto que, en un momento determinado, el rey de la tierra, donde estaban en cautividad y eran esclavos, dijo: búscame a unos jóvenes de la tierra de aquellos que trajimos esclavos, aquellos que sean más inteligentes, los que sean más fuertes, los que parezcan más sabios, los que estén mejor presentables, los que sean más agradables, los que hablen mejor. Entonces el capitán que se encargaba de la tarea salió al pueblo, al lugar de los esclavos, y dijo: fulano, mengano, sultano, señaló a quienes, a los que vio que sobresalían, que estaban por encima, como Samuel, ¿no? Y dale con la confusión siempre, como Saúl, que antes de ser llamado rey estaba entre la gente. Qué gracioso ese tipo, la verdad que no sé si me da pena o me da lástima o me da gracia. El tipo se escondía entre la gente, no quería que lo llamaran, se escondía. Pero dice la Biblia que medía una cabeza más que el resto de la gente. Entonces, ¿cómo hacía para esconderse en el resto de la gente si medía una cabeza más de alto? Esos son conflictos emocionales. A veces resistimos nuestra posición o nuestro llamado, lo que Dios quiere hacer, solamente por conflictos emocionales. Pero aunque querramos ser igual que el resto, no somos igual que el resto. Aunque estos estaban entre los esclavos, no eran esclavos, sí eran esclavos, pero no eran gente común. Su preparación, su formación sirvió para algo, los hizo sobresalientes. Entonces de golpe el rey dice: tráiganlos para que me sirvan. Y se convirtieron en sirvientes en el palacio real. Podemos compararlo con los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, que tal vez usted haya leído esta historia. Le cuento un cachito. Porque estos no se les hizo fácil, siendo esclavos y ahora en el palacio, tuvieron que negarse a muchas cosas. Tuvieron que hacer renunciamientos, perdieron su posición, perdieron su casa, su habitación, tenían que comer lo que le daban, tenían que obedecer a quien lo mandaba. Y Hebreos 11 dice, verso 36, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra. Pasaron necesidades, fueron afligidos, maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos tuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Ninguno de ellos vio cumplimiento de la promesa. ¡Pará! Aflicción, persecución, acusación. No le estoy hablando de estos príncipes, le hablo de los de Hebreos. Fueron señalados, recibieron oposición, les pasó de todo, los mataron. Y sin embargo la Biblia dice que no recibieron la promesa. Medio como que te desmoraliza, ¿no? Medio como que estás diciendo de golpe, decís, ¿y para qué tanto esfuerzo si todo lo que le pasó? Eran gente re importante, yo no llego a la altura de estos. Y ellos no recibieron la promesa. Si ellos no recibieron la promesa, ¿yo la puedo llegar a recibir? Te dije que la clave es permanecer.
Cuando viene la oposición en un momento determinado donde uno dice, no, basta, ya no aguanto más, ya no resisto, estoy para atrás. Cuando viene el ataque hay un momento que uno dice, no, ya está. Cuando el peso es demasiado, no, ya no puedo. Cuando estás agotado, ya no puedo subir, no, hasta acá llegué. Un montón de cosas que pueden pasar. La clave está en permanecer. ¿Cómo actúas ante aquella situación que se te presente? Pero estos tipos de golpe dice que ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Pero, y todavía tengo que volver a los otros, el versículo 40 dice que esto sucedió, ¿qué cosa? Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió, que no hayan visto, que no se les haya cumplido la promesa, para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros. Para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros. Pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿La está entendiendo? ¿Se la explico? ¿Se lo hablo en primera persona? Ellos no recibieron la promesa a pesar de todo lo que pasaron, porque Dios no quería que ellos estén por encima de ustedes. Porque Dios quería que ustedes llegaran a esa posición, porque Dios tenía preparado para vos algo mejor. Claro, puede ser que no estés viendo cumplimiento de la promesa, solamente estés viendo oposición, la oposición que se sigue levantando. Dios tiene para vos preparado algo mejor. Lo que pasa que la clave es permanecer. Todavía estás en el proceso, estás enfrentando la oposición, todavía se levanta la acusación, todavía estás siendo tratado y formado, porque Dios quiere que seas relevante, que estés a la vista, para llevarte a una posición especial que Él tiene para vos. Pero volviendo a la historia de estos fulanos, Daniel capítulo 1, versículo 6 dice que estos hombres, estos príncipes, se llamaron Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, de la tribu de Judá. A estos, el jefe de los eunucos, hice un devocional sobre esto hace unos días atrás, puso nombres, le puso a Daniel Belsasar, una burla, a Ananías Sadrac, una burla, a Misael Mesac, una burla, y a Azarías Abednego, una burla. De entradita nomás, esclavos los toman, entran al palacio, los empiezan a humillar, los empiezan a avergonzar, empiezan a decirles su vida es una burla, lo que vos crees es una mentira. Y los tipos se callaron, tuvieron que tomar algunas decisiones. Pasó el tiempo, pasaron años, les pasó de todo. Fueron atacados, fueron perseguidos, fueron acusados, fueron señalados. En más de una ocasión, como los de los héroes de la fe, estuvieron ahí al borde de la muerte. En más de una ocasión fueron condenados a muerte. Los mandaron al horno de fuego porque no quisieron arrodillarse ante la estatua. A Daniel lo mandaron al foso de los leones porque no quiso, porque se puso a orar a Dios. O sea, en más de una ocasión fueron expuestos y los demás, los compañeros, de ahí sale en nuestro lenguaje la palabra sátrapa, llega hasta hoy para decir alguien vil, alguien arrastrado, justamente por la actitud que tenían estos, que eran sátrapas, que no tenían no eres una mala palabra, sátrapa era como decir un funcionario real, ese es el significado, pero llegó a nuestros días degenerado por esto. La envidia los carcomía. No los podían soportar, que eran perfectos en todo. Entonces los buscaban matar. Y pasa el tiempo. Daniel capítulo 6, versículo 3 dice: tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. No hay posición, ni posición, sino posición. Dios te llamó para ser relevante. La oposición no es un problema en sí, sino que la oposición es una herramienta para tu promoción. Habiendo pasado todo lo que pasó, bueno, no solamente que pensó, sino que llegó a ocupar ese lugar. Si terminó de leer el libro de Daniel, llegó a ocupar ese lugar, llegó a estar en el segundo lugar del reino, como José. Habiendo pasado todo lo que pasó, llegó a ser el primer ministro, el otro de Egipto, de Persia en aquel momento. Personas de autoridad que habían sido esclavos. La oposición no es para tu destrucción, la oposición es para promoción. Pero claro, llega la parte complicada de la historia.
La parte de la que a veces uno quiere salir corriendo. Y es que para todas estas cosas, Daniel, como nosotros, tuvo que tomar alguna decisión. Somos relevantes en el plan de Dios y somos protagonistas de la historia que Dios escribió con tu nombre. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan con tu vida en forma personal. Dios tiene un plan con tu vida en forma ministerial en la iglesia. Dios tiene un plan con tu vida en tu familia. Dios tiene un plan con vos para la gente que te conoce. Dios te quiere levantar para que te muevas con liberalidad, para que seas relevante en el lugar donde estás. Que la gente que te ve, la gente que te mira, diga, vos tenés algo especial. Que la gente que te conoce, cuando te conoce, vea que sos un tipo normal o una mujer normal. A veces a algunos no les gustan algunas formas que tenemos respecto de algunas actividades. A veces algunos, yo lo sé, anoche en el casamiento de Sol y Gonza, no es que pasó anoche, en otras ocasiones, a veces hay gente a la que le molesta que yo me ponga a hacer chistes con los novios, que los cargue, que les haga una que otra mala jugada a propósito, que recalque que estaba nervioso, lo que pasó, que jamás me la voy a agarrar con la novia, pero al novio le doy para que tenga, que guarde, reparte, tenga para el año que viene. Entonces me la agarro todo el tiempo con él y casi que lo burlo. ¿No, Gonza? Pero ¿se las banca o no se la banca? Se mataba, era de los nervios, es que de los nervios te aguantás cualquier cosa, no importa. Entonces, a veces a la gente, al religioso, ¿no? Le molesta porque estás faltando el respeto a la institución o a la santidad o a qué sé yo. Pero normalmente lo que sucede es que la familia no creyente de los novios que visitan se van encantados porque somos gente normal. Y la idea es que seamos gente normal, pero no gente común. Ser gente normal, desde esa misma posición a la que puedas decirle al otro, hay una alternativa para lo que te está pasando. Hay una salida para tu situación. Dios tiene algo mejor para vos. Pero ¿por qué decís a Dios? ¿Vos creés en Dios? Claro, yo creo en Dios. No es necesario que te vean religioso de camisa blanca con corbata roja y con Biblia grandota en el brazo, con zapatos marrones y pantalón azul. No es necesario que te vean de esa manera. No es necesario que te vean con pollera ancha, bien hasta los tobillos, que tengas zapatos, ¿cómo se llaman los zapatitos de esos tipo? Esos que parecen los de baile. Sí, unas chatitas, pero con la tirita así, ¿más me entendés lo que digo? Guillermina, gracias. Con Guillermina, con una blusa con mucho, ¿cómo se llama ese cosa? Con mucho volado, con rodete canoso, infaltable. No hace falta que tengas esa postura y que muestres esa imagen, sino que es necesario que te vean como una persona normal, pero que no sos gente común. Y desde esa posición de persona normal, te escuchen cuando le digas, para vos hay una alternativa, podés cambiar tu condición, podés vivir mejor. Sos protagonista de la historia que Dios escribió para vos. Y te decía que es el tiempo de la decisión y Daniel tuvo que tomar una decisión. Capítulo 1, versículo 8, dice que él tomó una decisión, decidió no contaminarse. Viene la parte ahí con la comida, bla, 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 bla. Decidió no contaminarse. Decidió estar. Decidió pertenecer. Decidió mezclarse. Decidió avanzar, progresar. Pero siguió siendo Daniel con el llamado de Dios. Se mezcló, pero no se igualó. Era uno más, pero no era gente común. Por eso no resistas la oposición. Y cuando venga algún problema que te quiera correr o que te quiera tirar para atrás, cuando incluso te equivoques y cometas algún error que te haga retroceder o que te quieras ir para atrás, no rechaces esa oposición. Es para tu promoción, porque Dios tiene algo mejor para vos. Y eso algo mejor para vos es que seas, te repito, relevante, protagonista, en exposición, para que los demás vean en vos también
un ejemplo a seguir para que tu luz alumbre a los demás y terminen dándole la gloria a Dios. No sé cuál es tu condición, situación o lo que te pasa, no sé cuál haya sido, si estás teniendo alguna oposición, pero hoy es el momento de tomar una decisión. Hoy, como te digo, basta por ahora, capaz que la semana que viene te digo otra cosa, ¿no? Pero hoy basta de dar protagonismo porque ya empezamos mañana con el cumpleaños de la pastora, que es más importante. Es tiempo de que tomes una decisión. La decisión de ser protagonista de tu propia vida, del llamado que Dios tiene para vos y de ser el faro, de ser la lámpara que alumbra el camino de los que todavía no conocen al Señor.